Hola, pues menos, ¿Cómo va todo? ¿Todo bien en tu casa? sí, mejor ya. ¿Ya te sientes tranquila? Pues un poco. Qué bueno. Todo va a tender a ser mejoras, ¿eh? Tú ten fe. Todo va Sí, a mejorar. sí, igual ya también pues con las medidas que tomaron de poner pues como más seguridad y así, pues también nos tranquilizó un tanto más. Es que no tienes idea de cómo está esa situación ahorita por todos lados, por donde vayas. Aquí donde yo vivo, se supone que es un estacionamiento privado, cerrado, con vigilancia, y haz de cuenta que no existe eso. Me da mucha desconfianza a veces salir y que se quede mi hija sola o que se quede mi esposa sola. Me he vuelto, pues, ¿qué será? Bueno, no desconfiado, sí, pero como que soy así, no sé la palabra correcta, me da así, no sé cómo. Paranoico. Paranoico, gracias, gracias. Así me he Pues, a vuelto veces hace falta paranoico. un poquito de ello, creo. Es que no sabes aquí que estoy en el chat de aquí del fraccionamiento y todos los mensajes y todos los avisos que ponen y te quedas así como, no es posible que pase esto. Bueno, ya están llegando todos. No se les olvide registrar su asistencia en el chat. Vamos a compartir para que continuemos. Entonces, la pregunta, ¿qué le hace falta a un anexo para que se convierta en notas? Aquí vayan leyendo esta diapositiva. David, ¿me puedes ayudar a leerla? Por favor. David. Perdón. ¿Me ¿Me apoya? preguntaba, profe? Sí, ¿me puedes apoyar a leer esa diapositiva? Claro que sí, profe. Dice, es sabido que los estados financieros deben contener de forma clara y comprensible la información que permita valorar los resultados de operación, su situación financiera y sus cambios, así como las modificaciones en el capital contable, además de todas aquellas informaciones importantes relacionadas con los mismos. En términos generales, las notas a los estados financieros pretenden dar a sus usuarios un panorama de información lo más completo y amplio posible, bajo el cual puedan basar sus decisiones. Es por ello que, antes de incluir notas aplicables a determinadas cuentas contables o renglones de balance en particular, es pertinente informar al usuario sobre aspectos generales relativos al negocio. Muchas gracias, David. Para nada, para servirle. Entonces, sí está bien que me expliques lo que pasó en inventarios, que me expliques qué pasó con el activo fijo, que me digas la situación de las cuentas por pagar, de mis acciones, de mis ventas, de mis costos. Pero me dice, antes de eso, háblale de los aspectos generales del negocio. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son los aspectos generales del negocio? ¿Qué debo de conocer yo? O sea, así como dicen, el giro de la empresa, ¿no, maestro? Hablar del giro de la empresa. Por ejemplo, vamos a ponerte a ti de ejemplo. Yo quiero conocerte y te pido que me hagas una carta donde me hables de ti. ¿Qué sería lo que me darías a conocer de ti? Primero, la fundación de la empresa, a qué se dedica la empresa, cuál es el objetivo de la empresa y los, no sé, los planes a corto plazo, los diferentes tipos de, digamos que si se puede manejar diferentes tipos de producto, pues tratar de especificar cuáles son los que se manejan, cómo se manejan, cuál es el proceso, pues prácticamente todo lo interno de la empresa.
Entonces, es necesario que yo tenga eso antes de que tú me empieces a hablar de otras cosas. Si yo te Como digo, de sueldos. sí, si me vas a hablar de sueldos, porque sí se habla de sueldos en las notas, sí, sí se Sí, habla. claro, tu sueldo sería de tanto, tus aportaciones, qué sé yo. A lo mejor en específico que me dijera a David, tanto, a Juanjo, tanto, a Cristo, tanto, no. Pero sí me vas a hablar al respecto dentro de las notas. Me vas a decir el incremento, el decremento, la situación, la creación de la reserva, la aplicación del D4, cosas así que están relacionadas con los sueldos. Pero primero, hablarme lo que me dijiste tú. Explícame a qué se dedica tu negocio. Y lo primero que vas a hablar es eso. ¿Sí? Me vas a decir, la patita se crió allá en el año 2001 con un capital inicial de $1,000,000 dedicada a la fabricación y venta de productos alimenticios derivados de la harina, la leche y el huevo. Y comenzó con una inversión inicial, con una planta ubicada, con una sucursal en la colonia. O sea, me vas a dar así en forma general. Y ya me la presentaste. Ahora ya sé que tu negocio es una panadería. ¿Qué más debo de conocer? Ya sé que es una panadería. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Los lugares a los que normalmente te vas a conocer, ¿no? O sea, ¿quiénes son tus clientes en esta situación? Clientes, canales de distribución. Ok, eso lo puedo Proveedores. considerar muy Proveedores. bien. Si yo creo que es conveniente que mi usuario lo conozca, lo voy a incluir. Ya le di todo lo que necesita saber de mi actividad, a lo que me dedico. Ya sé la actividad. ¿Qué debería de seguir antes de que yo me meta a hablarle de cuentas? Entre mi actividad y las cuentas todavía me queda un hueco. ¿De qué le debo de platicar ahí? Yo les A los dije, diferentes, ¿qué cosas? a los Diferentes. diferentes tipos de gastos que se realizan. ¿Y dónde lo ves eso? ¿Dónde lo consideras los diferentes tipos? Una de ellas son en los proveedores y ahora sí que en los estados No, financieros. pero ¿dónde lo ves? Por ejemplo, ¿en dónde observo yo cuál es tu criterio para registrar un pasivo? ¿Dónde veo yo cuál es tu criterio para seleccionar un proveedor? En los estados financieros, ¿no? No. El estado financiero es el resultado de que elegiste un proveedor, de que registraste de tal o cual forma una operación. Pero ¿dónde veo yo el por qué debo de hacer ese paso? El por qué debo de tener ese criterio. Tengo que hablar de las políticas contables. La empresa tiene por política que para elegir un proveedor debe de presentarse 3 cotizaciones, 5 cotizaciones, 9 cotizaciones, para que yo pueda elegir dentro de esos 3, dentro de esos 5, dentro de esos 9, cuál proveedor me voy a quedar. Es una política. Hacer las licitaciones, ¿no, profe? Así es. ¿Y dónde lo veo? En política. Es política que los estados financieros se presenten a más tardar el día 5 del mes siguiente al que precede. Si estoy hablando de octubre, cuando debe haberlo presentado el 5 de noviembre. Es política de la empresa que no se registran operaciones en moneda extranjera, todo es en moneda nacional. Y si tengo operaciones en moneda extranjera, especifico el tipo de moneda y su tipo de cambio utilizado. Es política de la empresa que no se emiten cheques al portador, todos son cheques nominativos. Es política de la empresa que todos los cheques llevan firmas mancomunadas. Después de que yo hablo de generalidades de la operación, ahora tengo que hablar de políticas contables, pero no voy a irme de una por una. Hago un resumen de las principales. ¿Cuáles serían las que yo tengo que presentar?
Pues Pues una de ellas seguro. es los gastos. Pero ¿cómo las debo de considerar? Pues las voy a considerar conforme el renglón del estado financiero que voy a hablar. Dice aquí, dentro de los aspectos debemos de destacar denominación o razón social, ya me la dijiste, David. Nombre de los dueños o accionistas. Algunos sí lo ponen, otros no. Todo va a depender del criterio del que elabora los estados financieros. País en el cual se constituyó, pues generalmente eso sí se menciona, ¿sí? La patita se constituyó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, el 15 de septiembre de 2000. Breve descripción del giro o actividad de la empresa. La empresa se dedica a la comercialización de productos derivados de tipo de constitución legal. La empresa se constituyó como una sociedad anónima de capital variable. Tipo de moneda en que se expresan los estados financieros. La moneda utilizada para elaborar estados financieros se considera como moneda de curso legal en los Estados Unidos mexicanos, denominado peso. Entonces ya estás explicando eso en tus notas, ¿sí? ¿Qué más debo de considerar? Bueno, vamos a ver. ¿Qué tipo de información sobre aspectos generales dependientes de la operación del negocio se debe de presentar en las notas? A esto lo dividí yo como la parte 2 para poder ver esos ejemplos. Vamos con el número 1. Primero, la forma que está presentado aquí es solamente ilustrativa. Es un ejemplo. No necesariamente se redacta de esa manera. Les debo de aclarar. Las notas generalmente se identifican con un título y van numeradas. A veces, a criterio de quien las elabora, solamente les pone el número y no habla de nada más. Otras les asignan un número y un nombre para llevar un orden y una identificación. En este ejemplo número 1, vamos a observar la nota 1 y se llama Constitución y Objeto Social. Yo la puedo denominar historial, antecedentes, inicios, y voy a poner el nombre de la empresa, el tipo de empresa. En este caso pusieron una AC, yo puedo poner una SA, una SDRL, una AC PI, una SAP, lo que yo quiera. Dice, RLSB. así es, dice, fue constituida el 16 de abril de 1955 como una asociación civil sin fines lucrativos con el objeto de promover el desarrollo de las ciencias administrativas en México. Ok, ¿cuántos renglones utilicé? 2. En este ejemplo, yo considero que con que mi usuario conozca eso, está más que bien informado. Quizás, como es una asociación civil, sí sea posible que yo sea así de parco, así de chiquito. Pero ¿qué pasa si yo no estoy hablando de una asociación civil? Si yo voy a hacer notas de una sociedad anónima bursátil. Casi todas las empresas que consolidan cotizan en bolsa. Entonces vemos el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice, para estados financieros consolidados. Nota 1, actividades de la compañía. Y como comienzo, yo le puse cifra SADCB y entre paréntesis cifra o la compañía. Quiere decir que cuando yo vuelva a referirme de la empresa, ya no tengo que volver a poner cifra SADCB. Simplemente con que ponga la compañía, ya sabemos de quién estamos hablando. Dice, es una sociedad mexicana que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, cuyo accionista mayoritario es Walmart Stores Inc., sociedad norteamericana. A su vez, cifra es tenedora de 99.9% de las acciones de las compañías cuyos grupos se mencionan a continuación. Grupo Nueva Walmart, Tiendas Aurrerá, Suburbia, Vips, Inmobiliario, Empresas Corporativas.
Esa es información que me da luz sobre el conocimiento de la empresa. Pude haber puesto esa o pude haberle puesto que se constituyó en 1998 bajo el nombre de Walmart de México y luego cambió su nombre en el 2005 a Cifra S.A. Esa, puede iniciarla así o simplemente como este arranque y complementarlo con un cuadro descriptivo en donde integro los grupos que la conforman. Las dos opciones son correctas. Yo las puedo utilizar. ¿En qué estriba la diferencia? En el gusto y criterio de quien redacta la nota. La experiencia, el conocimiento que tenga el analista o el auditor es el que le va a decir cómo debe de elaborar su nota. Dice aquí que siendo una responsabilidad de la administración presentar su información y que esta información, si ustedes recuerdan en contabilidad de primer semestre lo vieron, uno de los requisitos es cumplir con que sea útil, confiable y relevante. Entonces, la información que contengan sus notas no es una información de relleno. Vaciarle todo. Mientras más tenga, mejor. No. Tenemos que considerar que sí debe de tener mucho, pero cuidando que sea útil, que sea confiable y que sea relevante. Yo hace rato les decía, es política de la empresa que los cheques se firmen mancomunadamente. Está bien. ¿Es útil que yo lo ponga eso en una información a los estados financieros? No. ¿Para qué me sirve saberlo? Se debe de hacer, pero ¿para qué lo pongo? ¿Es confiable? Sí, me dice que no puedo sacar ningún cheque de otra manera. ¿Es relevante? No, porque no es decir que digas, wow, es súper importante. Entonces no lo tengo que poner. Pero sí tengo que poner otras que sean importantes porque me explican cosas que no necesariamente entiendo yo por ver el estado financiero. Pues tengo que cuidar, no nomás meter información por meter. Dice, desde el punto de vista del analista, resulta necesario contar con un panorama general relativo a la actividad o giro de la empresa, tipo de sociedad, de qué se trata, quiénes son los accionistas, porque mientras más información se conoce, la calidad del trabajo de análisis y de interpretación aumenta significativamente. En la currícula de la carrera había una materia que se llamaba Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Esa materia se enfocaba a esto, a las notas. ¿Qué debo de poner yo en una nota? Dice que las notas hacen referencia a políticas contables que son las que estableció la administración y que presenta los criterios o políticas bajo los cuales la administración elabora su información financiera. Y que la NIF A7 menciona en los párrafos 39 y 40 qué se debe de considerar respecto a las políticas contables. Dice, las políticas contables son los criterios de aplicación de las normas particulares. ¿Cuáles son las normas particulares? Las normas de información financiera, que la administración de una entidad considera como lo más apropiado en sus circunstancias. ¿Qué significa esto? Existe la NIF y la NIF te dice qué tienes que hacer, pero de pronto tu información no puede ser presentada conforme a NIF porque está sucediendo algo especial en tu actividad. Entonces tu nota te va a ayudar a explicar por qué en ese momento no estás cumpliendo con la NIF. ¿Por qué no estás aplicando esa norma particular? Esas son cosas que sí son relevantes, que sí son importantes y que yo debo de mencionar. Dice que la forma en que yo redacte mis notas y dónde las acomode, cuál es el orden que yo quiero, es flexible. Sin embargo,
se recomienda, se sugiere que el resumen de las políticas contables se prepare con las más significativas y de preferencia debe de estar colocada dentro de las primeras 3 para que antes de que comience a leer lo acontecido en el ejercicio, conozca los antecedentes y las formas de trabajar de la administración. En caso de que tú no le puedas explicar o tu usuario no pueda comprender la política contable, ya no es responsabilidad ni del analista ni del auditor explicarle al usuario. Ahora él tendrá que acudir con quien es la fuente de la información, quién es el administrador, el contador, y que sea él el funcionario que se encargue de aclararle o explicarle el punto que está en cuestión. Dice que la misma NIF A7 indica los supuestos que se deben de revelar a través de las notas a los estados financieros. El primer supuesto dice, debes de explicarle, a ver, permítame, ya se me movió, aquí está. Dice, debes de explicarle las bases sobre las cuales se reconocen los efectos de la inflación. ¿Por qué es necesario que se conozca esto? ¿Por qué se lo tengo que poner? ¿Quién me responde? Para las actualizaciones de los precios, ¿no, profe? También. Y si estuviéramos con una inflación galopante como hace años, pues tendría yo que explicarlo. Dice, métodos de depreciación de los activos. ¿Por qué tengo que mencionárselo? Evaluación de los inventarios. Porque son las que me van a permitir que yo realice mi actividad. Yo necesito activos fijos para producir, para vender, para trabajar. Necesito poder evaluar mis materias primas, mi producto terminado, o si soy revendedor nada más, poder registrar mis inventarios correctamente. Estas son políticas que sí se deben de incorporar. Amortización de los intangibles. ¿Cuáles son los intangibles? Pues las marcas, los derechos de autor, las patentes. Tengo que hablar de la estimación de cuentas incobrables. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir que si yo me dedico a vender y vendo a crédito, toda mi cartera se puede recuperar. Pero ¿qué pasa si le digo, de los 100 millones de pesos que tengo en clientes, solamente puedo recuperar 10? Está fregada la empresa, ¿no? Algo está fallando ahí. Entonces, por eso es importante conocer esa política respecto a las cuentas por cobrar. Aquí vamos a considerar para dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué políticas contables deben revelarse en notas a los estados financieros? Indiscutiblemente con las que se sostiene el negocio. Por eso es tan importante que podamos identificar los estados financieros tomados en su conjunto, cuál es la importancia o el valor de los activos. Porque esos son los que te permiten que tú realices tu actividad. Y por ejemplo, decía su compañero Juanjo, voy a hablar de bancos. ¿En dónde registro bancos? ¿En qué sección? ¿Se acuerdan en la auditoría? Decíamos, en la sección de efectivo. ¿Qué voy a hablar del efectivo? Pues de acuerdo a la NIC C1, en sus párrafos 11, 12 y 13, establece que yo debo de referirme a las restricciones. Miren, aquí dice, las restricciones deben revelarse en las notas. Conocemos que la primera partida que se debe presentar del activo es la que corresponde al efectivo. Sin embargo, en caso de existir alguna restricción relacionada a su disponibilidad, deberá mostrarse por separado
la cantidad correspondiente, ya sea dentro del activo o fuera de este. Entonces, ese es un ejemplo de lo que yo tengo que hablar cuando me refiero al efectivo. No solamente decirle que tengo 10 chequeras o 10 cuentas, no solamente decirle que utilizo moneda nacional, no solamente decirle cuánto tengo depositado en cada una de las chequeras, sino hablar si existe alguna restricción para que yo pueda utilizar ese efectivo y dónde lo tengo contabilizado, dónde puede él observarlo. Dice, deberá de revelarse la existencia de metales preciosos. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando el semestre pasado de la auditoría de efectivo, que decíamos que la NIB decía que el efectivo era representado por moneda de curso legal, metales preciosos, piedras preciosas, moneda extranjera, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces aquí me está hablando qué es lo que yo tengo que exponer dentro de las notas. Y aquí, en este cuadro, yo tengo un ejemplo. Ya que voy a hablar del efectivo, pues voy a tener que presentar esta información. Aquí dice que mi efectivo son 4,265,000 pesos. ¿Cómo lo integro? Bueno, de la caja voy a hablar en la nota 1 qué pasa con esos 25,000. En bancos, en la nota 2, voy a explicar cómo conformo este 1,250,000. Esto es lo que yo tengo como activo circulante. Y de esto, en estas dos notas, voy a hablar de ello. ¿Qué pasa con clientes y qué pasa con inventarios? Seguramente voy a poner nota 3, nota 4. Y voy a hablar en cada una de ellas lo que corresponde, lo que les específicamente le toca explicar o exponer de cada uno de ellos. Si no tienen alguna situación que amerite su revelación, no se va a poner nada. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Por ejemplo, yo acá le puse caja nota 1. Aquí dice que hay 25,000 pesos. Vámonos a la nota 1. ¿Qué dice? Dice, el saldo en caja incluye 2 centenarios que fueron valuados en 5,000 pesos cada uno. ¿Cuánto nos suma esto? 10,000. ¿Cuánto es el saldo de caja? 25,000. Quiere decir que los otros 15 que me falta, pues es moneda de curso legal. Si quiero saber cómo está Tiene moneda conformada, nacional. yo tengo que hacer un arqueo y voy a poner ahí tantos billetes de 1,000, tantos billetes de 500, tantas monedas de 50, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder yo integrar y poder validar los 25,000. Pero aquí dije, tengo 2 centenarios y me representan una cantidad importante de efectivo. Entonces, sí tengo que decir que dentro de esos 25, 10,000 pesos son 2 centenarios. Perfecto, ya lo informé. ¿Eso sí se puede mencionar? Sí. ¿Me permiten, por favor? Sí. Ahorita no acabo de comprar. Muchas gracias. Es lo que les digo, que se supone que vivo en un fraccionamiento privado y no pueden entrar vendedores, no pueden entrar. Y ahorita ya vinieron a tocar la puerta para ofrecerme café. Quiero pensar que vive aquí dentro del fraccionamiento. ¿Qué les puedo decir? Entonces, tuve que especificar que había esos 2 centenarios porque es importante. Forma parte de mi efectivo. Vamos a regresar a la diapositiva para ver la nota 2. La nota 2, voy a hablar de bancos. Voy a guardar el chat. Ya me llegó la visita de los 10 minutos. 14. Ok, vamos a registrarlos.
Vamos a guardar ese chat. Ahí está. Dice bancos, 1.250.000. Y hay una nota 2. Vamos a ver qué dice la nota 2. La nota 2 dice, el saldo en la cuenta bancaria incluye $4,000 estadounidenses, mismos que fueron valuados al tipo de cambio de 10.50 por dólar. ¿Cuánto representa? A ver, saquen su calculadora y multipliquen los 4,000 por 10.50. 40,500, ¿no? 40,500. Ok. Él tiene 1.250.000 en bancos. Podríamos decir 40,500 es nada. Bueno, estamos hablando de que está usando 10.50. A lo mejor ahorita serían 19.50, no sé. Pero dirías, pues a lo mejor no es tan relevante. Pues sí, porque la NIF dice, tienes que revelar la existencia de moneda extranjera. Yo tengo moneda extranjera, son $4,000. A lo mejor no es importante, pero lo tengo que revelar. Entonces estoy cumpliendo con lo que dice la NIF. Dice que es de gran importancia para poder hacer el análisis financiero y nos dice, supón que estás evaluando la liquidez de la empresa y en la cual dictaminará si los fondos que se cuentan son suficientes para hacer frente a los compromisos. Las cuentas del efectivo tendrán entonces un papel muy importante para que tú puedas decidir esto. Si vas a evaluar eso, ese apalancamiento o esa liquidez, te ayuda al que conozcas que tenías 2 centenarios, te ayuda al que conozcas que tenías $4,000. Pues sí se ayuda para, perdón, para identificar un poquito más sobre los activos fijos que tiene, ¿no? Digo, los activos circulantes. Se supone que todo esto debe de presentar cierta liquidez, cierta disponibilidad para que tú puedas hacer frente a tus compromisos. ¿Están disponibles los 5,000 pesos de cada centenario? Sí, porque es una moneda de curso legal. Cada centenario vale 5,000 pesos. Yo puedo agarrar y decir, a ver, te debo 5,000 pesos, aquí está, te doy un centenario. ¿Hay disponibilidad? Sí. Hay $4,000 estadounidenses en los bancos. ¿Están disponibles? Sí. A lo mejor tengo una chequera en Profe, yo dólares. quiero uno. Sí. Sí, o sea, es posible. Oye, pero aquí dice que es moneda de curso. Sí, es moneda de curso legal. Yo los valúo al tipo de cambio oficial y los registro en mi contabilidad en pesos, pero en mi chequera están en dólares. Porque a lo mejor yo tengo oficina en Estados Unidos y yo necesito hacer pagos allá y los pago en dólares, no en pesos. Entonces sí necesito tener. Entonces es una situación que yo tengo que informar. ¿Y estoy cumpliendo con la norma? Sí. ¿Verdad? Entonces eso es como debo de conformar. Y por ejemplo, ahora cuentas por cobrar. Dice, en la NIF C3 se establecen varios aspectos. Primero, cuando el saldo de las cuentas por cobrar incluye partidas importantes a cargo de una sola persona física o moral, su importe debe demostrarse por separado dentro del rubro genérico. Uno de los riesgos de auditoría que observábamos en cuentas por cobrar era la dependencia de un solo cliente, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que te podía ocasionar el tener un solo cliente o muy poquitos clientes y que siempre exista uno mayoritario? ¿No se escuchó? Sí, profe. ¿Cuál es la problemática entonces? ¿Qué sucede si yo tengo un solo cliente fuerte, principal, el mayor? O sea, existe el riesgo de que llegue la competencia y le venda más barato y va y se te acabó tu negocio. Así es, porque me abandona. Pero ¿qué pasa si yo estoy en esa situación? Pues lo tendré que segregar, como dice aquí. Manéjalo por separado. Puedes ponerme cuentas por cobrar a David Blanco.
Oye, ¿por qué no está dentro de clientes? Es que David Blanco es un cliente, pero es el principal, es el que se lleva el 90%, el 70% de mis cuentas por cobrar. Y de acuerdo a la nota, yo lo tengo que revelar y separar. ¿Sí? Así ¿Cumplo es. con la norma? Sí. Dice, las estimaciones de cuentas incobrables, descuentos, bonificaciones deben ser mostradas en el balance como deducciones. Sí, si ustedes se acuerdan en la práctica de auditoría, en la sumaria de cuentas por cobrar, decía clientes, documentos por cobrar, reserva de incobrables y aparecía restándose. ¿Estoy cumpliendo con la norma? Sí. Dice, debe quedar claramente establecido en el balance o en las notas la situación de las cuentas por cobrar respecto a gravámenes de cualquier tipo que recaigan sobre ellas, restricciones que tengan por estar condicionadas su recuperabilidad a terminación de obras, prestación de servicios, etc. Si se tiene moneda extranjera, debe de revelarse este hecho en el cuerpo del balance o en sus notas. Y dice que nos muestra un ejemplo. Es el mismo que vimos en la otra. ¿Sí? Dice, clientes, nota 1. Estamos jugando con los números, ¿eh? Ya dijimos que las primeras notas, las primeras 3, vamos a hablar de la historia de la empresa y de las políticas contables. Quiere decir que tendríamos que hablar del efectivo, de las cuentas por cobrar, quizás a partir de la nota 4 o la nota 5. Pero aquí, como es un ejemplo, estamos repitiendo el mismo número. Y dice nota 1, a lo mejor debería de llamarse clientes. ¿Y qué aparece ahí? Dice, 80% de esta cuenta está a cargo del cliente La Central y representa la cantidad de 680,000 pesos. La estimación para cuentas incobrables se calculó aplicando el método global. Por lo tanto, se considera información de ejercicios anteriores. La proporción de cuentas incobrables representa 5%, por lo que 42,500 pesos de esta cantidad constituye la estimación para cuentas incobrables. ¿Dónde veo yo que debo de cubrir este 5%? Por ley, dice que los incrementos a las reservas tienen que ser del 5%. ¿Yo puedo mandar más? Sí. Pero en caso de una situación de cobranza, solamente tengo hasta el 5%. ¿Estoy cumpliendo con la norma? Sí. Ya dije que dentro de estos 850, 680 son de la central. Y que tengo dentro de esto una reserva de 42,500. Aquí lo único que le faltó fue el nombre. Aquí debía decir nota 1, clientes. No se la pusieron. Esta presentación es muy extensa, como se darán cuenta. La vamos a usar varias semanas. ¿Sí? Vayan hasta donde nos estamos quedando el día de hoy. Sería la primera entrega de su mapa conceptual que deben de hacer hasta donde vamos. Para que sigamos hablando el próximo lunes, la continuación de esta presentación, y en esa actividad hagan el siguiente. Mientras les voy a pedir lo siguiente, valga la redundancia. Van a buscar en internet reportes anuales de empresas que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores. Espérame, profe, para anotarlo. Se los voy a poner en WhatsApp, porque dice aquí que queda menos de un Bueno, minuto. sí. Si me lo puede ¿Sí? poner mucho mejor, profe. Sí, gracias. Sí, porque lo vamos a necesitar para buscar ahí notas a los estados financieros y podamos analizarlas. ¿Sí? Entonces, pues chicos, se lo Bien. pongo ahorita en WhatsApp. Les agradezco que Gracias, se hayan profe. presentado el día de hoy.